vida fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque hay tantas razones, y especialmente creo yo en estos días que se han dado tantas tormentas, lluvias, etcétera. Y hoy es el segundo día, ¿verdad?, de que hubo un poco más de sol, y aquí en Chimaltenango, que también en varios lugares se han ido dando, pues tal vez no inundaciones, pero sí muchita agua. Pero bendito el Señor, estamos bien y contentos porque hoy tenemos la oportunidad de discipularnos juntos en este programa que le llamamos El Trazo del Escriba. En esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están acá presencialmente, el hermano Henry, Amén, pastor, gracias. Ángeles, y ustedes que están también sintonizándonos allá en casa o el lugar donde el Señor permite que puedan enlazarse. Vamos a hacer una oración juntos y así poder entrar al desarrollo del tema. Señor, muchas gracias por permitirnos discipularnos este lunes más, Señor. Gracias, Padre, porque tienes misericordia de Guatemala. Rogamos nuevamente que nos libres de todo mal, de toda catástrofe natural, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, te suplicamos porque nos des la revelación de tu palabra. Que fluya, Señor, esa unción quíntuple sobre nuestras vidas y especialmente, Señor, la de la enseñanza, para que así podamos aprender de tu palabra y discernir los tiempos para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, continuamos hoy con el tema acerca de la prevención antes del hambre. Hoy damos vuelta ya a una página de nuestros discipulados y hemos llegado a una 15ª parte. Y estaba escuchando a nuestro apóstol, creo que dio el tema el jueves 14 de septiembre, creo yo, pero hace poquito él empezó hablando de las señales que se describen en los evangelios. No sé si oyeron algo ustedes, pero hizo énfasis nuevamente del asunto de la hambruna que en el mundo está. Y bueno, me gozaba en cuanto a que el Señor nos ha estado dando a nosotros acá, obviamente bajo la sombra de nuestro apóstol general, pues fluye ese buen óleo que trae dentro de sus bendiciones también el fluir en los temas que el Espíritu Santo quiere dar en este tiempo. Y me sentía gozoso, te le soy sincero, estudiando la palabra hoy durante el día. Decía yo, Padre Santo, pues es una bendición. Yo me he gozado en todos, pero son 15 partes ya, ¿va? Pero ahí nos tiene el Señor. Y gracias a Dios siempre con un vino constante nuevo, ¿verdad? Hemos hablado ya de que por lo menos en la Escritura aparecen 13 hambres que ahí hemos enumerado. Y que según 1 Corintios 11, para nosotros dice, estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra amonestación. Me llamaba la atención que dentro de las hambres descritas, y hoy que, vamos a ver si esto funciona, no sé qué está pasando, no, ahí está. Interesantemente, fíjense ustedes que como hoy vamos a platicar acerca del hambre en tiempos de Eliseo, fíjense que de estas 13 me llamó la atención que 3 se describen en el reino del norte de Israel. En tiempos de Elías fue especialmente azotado el reino del norte, según lo estudiamos. Hoy vamos a platicar en tiempos de Eliseo, que también es en gran manera el azote
en el reino del norte, donde la capital es Samaria. Y la que miraremos, si así Dios lo permite posteriormente, es la que se describe en el segundo libro de Reyes 6:25, en tiempos de Samaria y los leprosos, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar que definitivamente en ese reino de Israel ya dividido, habían bastantes cosas que los israelitas no estaban haciendo bien. Y si nos vamos de lleno al tema que en esta oportunidad queremos abordar y con el favor de Dios ir desarrollando, el texto base de este subtema, dentro del tema general, viene a ser el descrito en el segundo libro de Reyes 4:38. Tuviera la amabilidad de alguno de nuestros discípulos de acá del estudio de leerlo, por favor, y ahí está también, veo enlazados en Meet, creo, hermana Elsie, que bueno, gloria a Dios. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Me llamó la atención en este texto y después ir a ver el contexto que dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Entonces le pregunté al Señor y me llevó a ver qué era lo que estaba pasando. Porque el traslape, digamos, entre el profeta Elías y el profeta Eliseo es muy importante considerarlo, pero esta hambre es diferente a la que hubo durante el ministerio, digámosle así, de Elías. Sin embargo, dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal. Entonces esto me llevó a considerar, con el favor del Espíritu Santo, que determina un tiempo. O sea, ¿cuándo sale y cuándo regresa? No fueron 8 días. Fue un periodo que tal vez si somos un poquito más acuciosos y tenemos el tiempo, más o menos tal vez podríamos hacer algunas cuentas. Sin embargo, el otro asunto que me llama la atención es que cuando uno mira el momento en que ellos salen juntos, porque Elías y Eliseo salen juntos de Gilgal, previo a que Elías fuese arrebatado. Y entonces hay un recorrido que vamos a leer los textos y después vamos a ver un mapa y luego vamos a entender en una línea de tiempo los que ministraban durante aquel momento y los que gobernaban en aquel momento. Recordemos, y perdón, voy a retroceder un poquitito acá, recordemos que en el caso de las hambres, de las 13 hambres que aquí tenemos enlistadas, la que hubo en tiempos de David, en este momento, no había división del reino de Israel todavía. Ahí estaba unificado el reino. Pero cuando ya se divide y cuantificando por lo menos estas 13 hambres, era lo que les comentaba al principio, 3 de 13, o sea, un poquito más lo que diríamos del 25%, 25-30%, padeció el reino del norte. Entonces ahí nos está dando un mensaje el Señor. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si escudriñamos nos vamos a dar cuenta los errores que no solo cometieron los gobernantes, es decir, los reyes de Israel, sino que en este caso creo yo es un poquito más notorio que habían problemas dentro del cuerpo eclesiástico de Israel, es decir, en los sacerdotes de Israel. Vamos a la lectura de cómo se describe el recorrido de Elías y Eliseo. Arrebatan a Elías y luego Eliseo regresa a Gilgal. Por favor, si lo pudiera alguien leerlo. Segundo libro de Reyes 2:1, 2 y 4. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo.
Ok, perdón, solo voy a ir entre sacando lo que quiero, ahí ya lo resalté, pero quiero comentarlo. Entonces aquí notamos que dice que cuando el Señor iba a llevarse a Elías, ellos salieron de Gilgal. ¿Ah? Verso 2. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces llegan a Betel. Verso 4. Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Muy bien. Entonces en estos textos miramos que salen de Gilgal, llegan hacen una parada en Betel, ¿va? Ahí estaba la terminal, o sea, ahí estaba Betel, avanzan a Jericó. Sigamos leyendo. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras 12 pararon junto al Jordán. Entonces ahí ambos llegan al Jordán, ¿sí? De Gilgal a Jericó, de Jericó a Betel, de Betel al Jordán. Verso 8. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Versos 13, 14 y nos saltamos el 18. También recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, y les dijo, ¿no os dije, no vayáis? Entonces aquí notamos, ¿verdad? Salieron de Gilgal, pasaron por Betel, llegaron a Jericó, del Jericó se van con Elías, ¿verdad? Elías y Eliseo. Elías golpea el Jordán con el manto, pasan los dos en tierra seca, y del otro lado del Jordán el Señor levanta, arrebata a Elías. Entonces agarra el manto de Elías, golpea el Jordán y se viene de regreso. Entonces llega a Jericó. Bueno, sigamos leyendo. Henry, ¿tienes algo que aportar? Ahorita te doy el tiempo. Verso 23. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos le salieron de la ciudad y se burlaban de él, y le decían, sube, calvo, sube, calvo. De allí fueron al monte Carmelo, y desde allí regresó a Samaria. De allí fue al monte Carmelo, y desde allí regresó a Samaria. Perdón, solo quiero hacer aquí la observación. Entonces, ya él viene de regreso. Entonces ya había llegado a Jericó. Verso 23 nos deja ver que regresa a Betel. Verso 25. Aquí aparece dos veces en mi anotación, en mis anotaciones, el verso 25. Tal vez pude haber dejado una en dos partes, era el verso 25, porque dice que de Betel se fue al monte Carmelo. Carmelo, Samaria. ¿Verdad? Y del monte Carmelo a Samaria, exacto. Y entonces después regresa a Gilgal. Verso 38. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Ahí está. El detalle, dijo San Cantinflas. Ok, entonces, perdón, antes de ver el mapa, ¿querías aportar algo, Henry? No, pastor, estaba así bastante impresionado por los procesos que lleva hasta llegar al arrebatamiento. ¿Va? Ah, Que qué es lindo. de Elías, pasando por Gilgal, me imagino que hay que tener algo escondido por ahí y saltar al corazón eso. Ajá. Fíjate que sí, y eso sería razón de un desarrollo temático aparte, vamos, pero sí, es que hay un mensaje, no, en la Biblia no está nada de mal, ¿va? Y en este caso, para poder comprender, y creo que ya lo pudimos ver, espero yo todos, pero por cierto, amados, los que amablemente están sintonizando en las redes sociales o en Meet,
Si alguien tiene alguna aportación o alguna pregunta, por favor, con libertad, de alguna manera me lo hacen saber, y si yo no me percato, los hermanos en producción me dicen también. Ok, entonces, el asunto es que en lo que vamos a ver de las flechitas amarillas en pantalla, vamos a ver el recorrido que hacen Eliseo con Elías. Y lo que vamos a ver en el color, en las flechitas rojas, vamos a ver el recorrido de Eliseo cuando ya él despidió a su maestro, tutor, su pastor, su profeta Elías. Ok, entonces miremos en pantalla, y tal vez, amados de producciones, pudiéramos poner el mapa en pantalla para que así aprovechemos al máximo ahí el recurso visual. Muy bien, entonces ellos salen de Gilgal. Sí se nota, aquí en el estudio sí se mira bien. Excelente, hermano, gracias. Ponete ahí full color la presentación, amado. Aquí está Eddie, ¿va? Sí, ponete ahí a full color. Ah, me llegas, ya estamos. Entonces salen de Gilgal a Betel. De Betel se van a Jericó. De Jericó atraviesan el Jordán. Voy a resaltar con mi marcador el río Jordán. Vamos a ver si me funciona aquí está, todo eso que yo estoy marcando es el río Jordán. Entonces ellos salen de Jericó rumbo al río Jordán. Elías golpea con el manto el río, atraviesan los dos el río Jordán, arrebatan a Elías, y entonces empieza a regresar Eliseo. ¿Sí? Toma el manto, dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Dios de Elías le contesta, aquí estoy. Entonces él recibe el manto, es decir, recibe como la batuta ministerial, ¿va? Le correspondía ahora a él ser aquella cabeza profética. Esto yo quisiera comentarlo, y de ninguna manera hay en mi corazón, y reprendo y renuncio a idolatría absolutamente. Pero yo sí creo que por gracia y misericordia de Dios, al Señor así le pareció bien, y por los frutos se evidencia. Yo creo que el que recibió el manto del hermano Otoniel fue el apóstol Sergio. Así dicho entre paréntesis. Bueno, el asunto es de que aquí el Señor se lleva a Elías, y Eliseo entonces empieza a hacer su recorrido, que solo lo estamos graficando. De Jericó a Betel, de Betel sube al Monte Carmelo, del Monte Carmelo baja a Samaria, y entonces ahí llegamos al segundo libro de Reyes 4:38, cuando la Biblia dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Entonces ahora, cuando yo miro esto en lo, digamos, gráfico, todo esto, ahora puedo entender el cuando regresó Eliseo a Gilgal. Es decir, nos marca un tiempo. Y además, dentro de ese tiempo, con el favor del Espíritu Santo, vamos a ver qué se encontraron ellos, y especialmente cuando ya regresa solo Eliseo. ¿Qué pasó? ¿Qué había? No sé si me explico. O sea, lo que la Biblia nos deja acá como llave es, vayan a buscar el recorrido que hizo Eliseo y qué fue afrontando él mientras regresaba a Gilgal, porque cuando él llega había hambre en la tierra. ¿Sí me doy a entender? Amén. Gloria a Dios. Ok. Aunque vamos a poner obviamente el pie de imprenta, porque pues yo no me estoy jalando nada del pelo. Quiero solo mostrar un pequeño diagrama. Ya vamos a ver, como les decía, el pie de imprenta, qué fue lo que afrontó Eliseo y que son causas por las cuales azotó el hambre en el reino del norte. Se ha dicho de paso que en la historia bíblica, tanto Elías como Eliseo especialmente fungieron en el reino del norte. Ellos tuvieron poca relación con el reino del sur.
Aunque Eliseo sí hace alusión a un texto que dice, cuando el rey del reino del norte, no me recuerdo si es Joram, le envía un mensaje a Eliseo. Eliseo le contesta, si no fuera, le dice, por el rey, creo, Josafat, de Judá, es decir, del reino del sur, como quien dice, yo ni te pelaría los dientes. No dice eso la Biblia, pero como quien dice, mira, estás haciendo tan mal las cosas que ni siquiera eres digno que te atienda. Pero por causa del rey del sur, ahí te voy a decir algo de parte de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el asunto es que en ese recorrido que nos abre el panorama de lo que estaba aconteciendo en la palabra, vamos a ver que, por un lado, los reyes de Israel, en este contexto histórico profético, eran unos bandidos. Y por otro lado, algunos más que otros, eso sí, pero por otro lado, el cuerpo eclesiástico estaba fragmentado. Estaba fragmentado el cuerpo eclesiástico, que eso es una figura del cuerpo ministerial, pero también una figura del cuerpo de servidores en el pueblo de Israel. Ya le vamos a poner pie de imprenta. De tal manera que estas, creo yo, por lo menos son dos razones, tal vez haya más, pero creería que estas son las más relevantes por las cuales Dios azotó con el juicio del hambre al pueblo de Israel, léase el reino del norte de Israel. No sé si voy bien, amados. Sí, pastor. Ok, y ustedes son la voz de los que ahorita solo nos escriben. Bueno, ahora vamos a aprovechar este recurso que nos ofrece creo que es la Reina Valera 95, donde aparece una tabla donde se describen tiempos, de tal manera que aparecen los reyes de Israel y los reyes de Judá. Y esto, como estamos viendo el hambre en tiempos de Eliseo, es importante saber que según los historiadores, él nace en el año 885 a.C. y muere en el año 790 a.C. Pero el desarrollo de su ministerio como profeta era lo que les decía al principio. Si bien tuvo un traslape con su pastor o profeta, Elías, especialmente el desarrollo profético de Eliseo, incluyendo el traslape entre Elías y Eliseo, prácticamente hay que considerar lo que los reyes hicieron en ese periodo. Me estoy dando a entender, ¿va? Que fue Joram, Jehú, Joacás y Joás. ¿Ya? Dentro de estos, les decía hace un momentito, a pesar de que Jehú mata a Jezabel, Jehú al tiempo se desvía un cachito. Pero especialmente dentro de estos, creo que un par fueron los más cardíacos. Y ya vimos, como no puse aquí el versículo, pero ya vimos creo que fue en el subtema anterior, creo que sí fue ahí, donde el Señor nos dejó ver que cuando un rey, en los dos subtemas anteriores, cuando un rey falta a lo establecido por Dios, no solo se puede ver afectado él como persona, su familia, sino que también su reino. Entonces aquí nos encontramos precisamente con ese problema. Estaba escrito en la ley, parafraseando, que si los reyes hacían lo malo delante del Señor, y no solo dentro de lo malo, algunos se dice que hacían de lo peor, eso iba a ser una razón de hambre. Pero la otra cosa que me llamó mucho la atención es lo que les comentaba en esta gráfica. El sacerdocio en el pueblo de Israel estaba dividido, estaba fragmentado. Parecía como que había, no sé si cierta competencia o vamos a ver que el Señor nos va mostrando poco a poco. ¿Amén? Bueno, entonces, aquí aprovecho esta tablita
esto no lo vamos a abordar hoy por causa del tiempo, pero en los libros de Amós y de Oseas, que son inmediatos al ministerio profético de Eliseo, ellos describen en sus profecías razones por las cuales hubo un azote de hambre en el reino del norte. ¿Sí voy bien, va? Okay. Sí, pastor. Muy bien, entonces veamos algunas causas por las que llega el hambre en tiempos de Eliseo. Una de estas es cuando hay divisiones en el cuerpo ministerial y por ende en el cuerpo de Cristo, puse yo, ¿verdad? Porque lo que queremos es hacer énfasis y poner por obra 1 Corintios, ¿verdad? Estas cosas les acontecieron a ellos como una amonestación para nosotros, como un llamado de atención para que no pasemos por ahí. Ok. Entonces, ¿por qué vemos que hubo una división en el cuerpo ministerial y por ende en el pueblo de Israel? Miren, yo aprovecho de decir esto. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho que esto no nos pase en el cuerpo de Cristo, y si acercamos un poquito la lupa como ministerio, ¿verdad? El apóstol Sergio lo ha estado diciendo repetidas veces. ¿Por qué andan diciendo, yo soy del apóstol Sergio, yo soy de tal apóstol, o yo soy de tal profeta, o yo soy de tal? No, si somos un cuerpo, ¿ya? Incluso llevándolo al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, también él no le parece, y con toda razón, va, que digamos, es que nosotros somos ebeneceritas, va. No, con el respeto y honrando a mi apóstol y repitiendo su mensaje, es como lo dijo el apóstol Pablo, lo veremos más adelante. ¿Acaso que un hombre fuera del Señor Jesucristo pagó para darnos salvación? Esto pasó en los tiempos de Eliseo. Ahí van a ver, vamos a ver juntos lo importante de lo que pudimos analizar un poquito ahí viendo el recorrido, porque mientras él recorría con Elías, miramos que estaban divididos los sacerdotes, y especialmente a los que se les llama hijos de profetas. Ahí van a ver por qué. Fíjense pues. Primer libro de Reyes 18:12. Y sucederá que cuando te deje, aquí está hablando ¿cómo se llamaba este varón, hombre? Abdías, creo que se llamaba. Aquí está hablando Abdías, que se encuentra con Elías. Les voy a leer y ya explico. Y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, me matará, aunque yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Que escondí a 100. Por favor, dígame, ¿a cuántos profetas escondió? 100 profetas. Ok. Que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50. De 50 en 50 en una cueva, y los sustenté con pan y agua. Entonces aquí debería surgir una pregunta. Solo hago un poquito de contexto. Aquí está hablando Abdías, si no estoy mal. Sí, en el 9 lo confirma, pastor. Abdías le dijo y empieza Gracias vos, calidad. Entonces, Abdías era un siervo de Dios que estaba sujeto a Acab, que era un israelita, pero un rey pésimo, ¿eh? Tan pésimo que por culpa de sus malas decisiones personales afectó con hambre a Israel, porque eso fue lo que estudiamos del hambre en tiempo de Elías. Se casa con una pagana, con Jezabel, y ese mal ejemplo hizo temblar la estructura sacerdotal de los israelitas. Pero ya vimos el hambre en tiempos de Elías. Ahora estamos tratando de discernir con el favor del Espíritu Santo qué pasó, por qué volvió el hambre en tiempos de Eliseo. Me es necesario hacer un poquito de contexto histórico acá. Cuando Abdías esconde
a 100 profetas de saber cuántos, porque se los estaba echando Jezabel, ¿va? Pero llama la atención nuevamente que dice que los escondió de 50 en 50. ¿Por qué? ¿Por qué no de 35 y 65 o de 48 y 52? ¿Por qué de 50 en 50? Bueno, sigamos leyendo. Cuando nosotros miramos el retorno de Eliseo, después de haber despedido a Elías, cuando éste se fue en los carros de fuego, resulta que él se encuentra a los profetas o hijos de profetas de 50 en 50. Les voy a leer y entonces vamos a platicar. Miren pues, los primeros 50 estaban en Jericó, porque dice segundo libro de Reyes 2:5, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor, perdón, esto es antes que se fuera Elías, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callado. Bravo también, va. Pero es interesante que estos profetas también tenían revelación del arrebatamiento. Porque ellos le dicen, ellos sabían que se iban a llevar a Elías. Al igual que Elías lo sabía. Eliseo lo sabía porque él dice, sí, yo lo sé. A pesar de que sabían, no siguieron a Elías, solo Eliseo. Y tenían revelación del arrebatamiento. Así hay gente cristiana ahorita. Han oído el arrebatamiento, pero no se pegan al mover espiritual y o al ministro, los ministros que predicamos del arrebatamiento. Por eso se van a quedar a la tribulación. Pastor, se me venía Noé. La Biblia dice que va a ser como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y la gente miraba al siervo trabajando, sí, para el arrebatamiento, ¿verdad? Sí. Y aún así ni pusieron su parte en la edificación del arca. Mucho menos se metieron al arca. Más pila los animales, ¿verdad? Y cuando la querían, ya por gusto, ¿verdad? Sí, va. Entonces aquí, ¿por qué yo digo que bueno, cuando se encuentra Abdías con Elías, Abdías le dice, déjenme parafrasear, mataron a todos los profetas, solo quedaban 100. Y los escondí en 2 grupos de 50. ¿Pero por qué? Entonces leemos la historia aquí. Que los profetas o hijos de profetas que estaban en Jericó eran 50. Porque el verso 7 dice, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos 2 se pararon junto al Jordán. Entonces, ¿saben por qué creo yo que Abdías los puso de 50 en 50? Porque estos 50 eran de la escuela profética de Jericó. Entonces el Abdías se dio cuenta que estaban separados. Los puso como quien dice, los voy a tener que juntar porque hay una calamidad y no creo que no quieran estar juntos. Pero su razón no fue por buscar la unidad en el espíritu o la unidad ministerial, sino porque su común denominador fue si no nos escondemos juntos, nos matan. Así que ahí en la cueva nos aguantamos nuestros líos o nuestras diferencias. ¿Lo pueden ver ahí? Entonces, a mí me impresiona porque entonces acá dice que eran 50. Miren, hermanos, a veces Dios por eso también permite ciertas pruebas o incluso a veces a manera de juicios, léase hambre. Porque entonces ya a la hora de la necesidad, ahí valieron las diferencias. ¿Saben cómo es esto más o menos? Como lo que pasa con los enemigos de Israel. Israel está en este pedacito. Y todos los que le rodean, o la mayoría, entre sí no se llevan. No se llevan los árabes entre ellos, ni porque son de la misma raza se llevan bien. Pero cuando se trata de destruir Israel, hacen causa común.
ahí sí deponen sus diferencias. Fíjense. Entonces aquí, estos tenían diferencias. ¿En qué me baso? Aquí ya dice que eran 50 los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Pero, ¿y los otros 50? Pues dice la Biblia, en el verso 3 del segundo libro de Reyes, capítulo 2, salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Entonces, hagamos, por favor, hermanos amados, con esa teología impresionante. ¿Cuánto es 100 menos 50? 50. La Biblia aquí, alguien que quiera contender, pero no dice 50. Sí, pero ya leímos que Abdías escondió a 100 y los hizo en grupos de 50. Entonces quiere decir que los hijos de los profetas, digámoslo así, la escuela profética de Jericó, como que eran los rojos, y la escuela profética de Betel, como que eran los cremas, ¿va? O el Barça y el Real, pues. Entonces yo veo que esta fue una razón por lo cual Dios mandó el azote del hambre para que ellos se unieran. Ahora, ¿por qué lo puedo decir de esta forma? Porque resulta que cuando Eliseo regresó a Gilgal, recuérdense que vimos el recorrido, ¿va? Salen juntos de Gilgal con Elías. Salen juntos de Gilgal, se van a Betel. En Betel habían 50 profetas. Bajan a Jericó, habían otros 50. Y ya solitos, Elías y Eliseo se van al Jordán, sobrenaturalmente lo atraviesan, se va a Elías, sobrenaturalmente regresa Eliseo. Ellos habían ido a supervisar, déjenme ponerlo de esta forma, habían ido a supervisar al cuerpo ministerial de Israel. Y si me dejan echar otro poquito de salsa, yo digo que iban platicando, vos, Eliseo, sí mi señor, le decía Eliseo a Elías, sí mi señor, ya te diste cuenta cómo les cuesta llevarse de bien a los pastores. Ya viste que aquellos dicen que son de la escuela de Jericó y aquellos que son la de Betel, sí. Y sí, le decía a Eliseo, maestro, le decía, sí, mi pequeño saltamonte. Ustedes no entienden esos remas. Entonces, pastor, eso quería decir que Jezabel fue por la que hicieron eso. Es una potestad que también busca la separación de la unidad en el pueblo. Definitivamente sí, pero fíjate que cuando tú miras el contexto de cuando Jezabel mata a los profetas, no fue Jezabel la que los dividió. Dios permitió el ataque jezabélico porque ya Dios quería unir a sus siervos. ¿Ya? Entonces, ahora, ya vimos un poquitito en estos textos anteriores. Porque por una deducción que está en la Biblia plasmada, aquel Abdías dijo que escondió 100. Y aquí dice que en Jericó habían 50. Entonces, ¿dónde estaban los otros 50? En Betel. Pero para que veamos y pongamos pie de imprenta en el asunto, entonces les decía que ellos iban platicando, Elías y Eliseo, diría yo pues. Y ambas escuelas tenían revelación, porque sabían que iba a llegar el arrebatamiento. Sin embargo, tenían unas diferencias que, pues no sé si el Señor nos dejará ver un poquito más cuáles eran, pero lo que sí sé es que a la hora del hambre se juntaron. Veamos por qué. Verso 38 del segundo libro de Reyes 4. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, esto dijo, zumbando, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Pero había hambre. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, da a la gente para que coman. Y su sirviente dijo,
¿cómo pondré esto delante de cuántos hombres? 100. Ya los unió. Ya estaban juntos. ¿Pero qué los unió? El hambre. ¿Qué fue el común denominador? No fue el amor a la bandera de Israel. No fue el amor a lo que, perdón, tal vez dije mal, ¿va? Porque no es eso lo que nos debe unir. Es decir, no me refería a un nacionalismo, sino el amor al pueblo de Dios. No fue el amor al Salmo 133, cuando dice cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. No, ¿saben cuál fue su razón? Que les dio hambre. Entonces, ya con el juicio encima, ellos dijeron, mucha, mejor unámonos otra vez, porque la vez pasada que no queríamos, la Jezabel nos quería matar. Y yo pienso que mató a los que no se quisieron unir. ¿Por qué solo Abdías logró reunir a 100? ¿Y por qué dice que de 50 en 50? Yo pienso que los que se murieron fueron los que ni aunque sea así querían estar juntos con los demás. Por eso no podemos ni debemos. Es que no nos conviene andar solos. Necesitamos tener una congregación la cual esté bajo una cobertura apostólica. Es bien peligroso. Y dentro del cerco, ¿verdad, pastor? Como oveja dentro del cerco. Claro, porque una oveja solita es presa fácil, vos. Es vulnerable totalmente al enemigo. Entonces aquí para mí está el pie de imprenta. ¿Por qué llegó hambre al pueblo de Israel? Porque sus ministros, y ahí yo me estoy pasando el tráiler un cacho quizá, ¿va? Pero no solo se trata de nosotros los ministros, se trata de los servidores dentro de las congregaciones. Porque a veces, digamos, si nos vamos a ver lo ministerial, hay algunos que ni ver pueden a otro pastor, ¿va? Pero si nos vamos a ver lo congregacional, es bien triste cuando dentro de la iglesia, y a veces ni tan grande es, y aunque sea grande, yo no sirvo en tal cosa, porque yo soy de tal departamento, o porque mi diácono es tal. No, hombre, puede venir azote. Entonces dice, y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Aquí estamos viendo ya un poquito de lo que, pues seguro en los otros temas miraremos, porque entonces aquí ve, ¿cómo se quita el hambre? Comiendo, ¿va? Entonces aquí yo veo que ya se nos da revelación de la estrategia, que hay que buscar la unidad. Claro, la Biblia dice que las divisiones son necesarias, pero para que se evidencie quiénes son de nosotros, es decir, los que estamos en Cristo realmente y quiénes no. Pero yo quiero estar con los que sí somos de Cristo. El que de veras no es, ese va a salir revirado, dicen en mi pueblo. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Entonces aquí ya hay estrategia en el tiempo final. ¿Saben cuál es en este momento lo que yo quisiera que podamos notar? Que busquemos la unidad en el nombre de Jesús. Amén. Que busquemos la unidad. Y es que en 1 Corintios 1:11 y 12 y 13 dice así. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí está. Los de Cloé eran gente que escudriñaba la palabra y que la comprendía. No eran chismosos, eran realmente gente espiritual que le tuvieron que mandar un WhatsAppazo al apóstol Pablo. Dijeron, Pablo, mira, aquí los hermanos están divididos, ¿va?
Aquellos dicen que están bajo la cobertura de fulano, aquellos dicen que de sutano. Otros dicen que mejor ni cobertura quieren, porque los que dicen que son de Cristo, lo que están diciendo es, nosotros no necesitamos ni la cobertura de Pablo, ni la cobertura de Apolo, ni la cobertura de Cefas. Dios y yo, mayoría absoluta. Eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Esos son, no, perdón hermanos, yo no sé qué será, pero el domingo y hoy me viene a la mente, creo que es parte de Dios. Estos son los que dicen que pertenecen a la iglesia independiente. Que hasta se ufanan de decir, ¿va? No, yo soy de la iglesia independiente. No, hombre, hay un orden de Dios. Tenemos que estar en unidad. Y en el último tiempo, esto es bien importante para que no nos azote el hambre. Si ya está en la tierra, ya está en la tierra. Y hay que saber que la unidad no es fácil, porque incluso lo miramos precisamente en el ejemplo que nos dan el profeta Elías y el profeta Eliseo. ¿Acaso no le dijo Elías 3 veces, andate pues? ¡Qué tremendo! ¿Ah? No, quédate aquí, le decía, andate. Bueno, cuando empezó a seguirlo como discípulo, le dice Eliseo, espérame un ratito, le digo, solo voy a ir a matar las yuntas y a experimentar. ¿Y yo qué con vos? Le digo. Sí. Fíjate que parafraseando estoy, pero es que sí le dice casi así. ¿Y yo qué tengo que ver contigo? Le dice. Ay, Dios mío. Y a veces en la iglesia, por una cosita menos, todos almáticos se ponen los hermanos, ¿va? ¿Y usted por qué sé? No, mi amor, ¿por qué? Me tiró el pelo la hermana. Ay, Dios mío. No, hombre. La unidad requiere una disposición de sacrificio. Porque sinceramente no es tan fácil. Amén. Pero una de las recompensas, Padre Santo, en el tiempo final, es que vamos a ver el hambre, pero no nos va a azotar. Y yo eso le creo a Dios. Pastor, perdone, y se me viene a mí el escenario familia con mi esposa, ¿verdad? O sea, la unidad que, como usted mismo dice, muchas veces cuesta, pero la recompensa, ¿verdad? De tener el sustento, tanto espiritual como físico, ¿verdad? Así es. Y como usted mismo nos lo ha enseñado, cuando uno es prosperado, no es que uno tenga a veces mucho, sino lo poquito abunda. Así es, gente. Entonces se me viene el escenario familia en mi caso, ¿verdad? Con todo esto que estamos viendo. Así es, mira vos, sí, hay testimonios, hombre, de hermanos que viven el Salmo 133, creo que me da tiempo de leer, porque dice que donde los hermanos habitan juntos en armonía, ahí manda la bendición el Señor. Yo lo que leo en ese Salmo, debajo de la letra, es donde uno busca la unidad con quien tiene que estar en unidad. Ahí es donde llega una bendición que solo ahí llega. O sea, donde la gente no busca estar en unidad, no le llega esa bendición. O unción, porque dice que es un óleo. Y hay una unción que sirve para que se multipliquen las cosas. Como la que tenía Eliseo. Eliseo tenía unción de multiplicación, porque el que llevó la ofrenda de primicias de cebada y espigas de trigo, él se asustó. Él le dijo, eso no va a alcanzar para los 100, no te preocupes, le dijo, déjeme para ver, no, tranquilo, le dijo. Aquellos ya limaron sus diferencias, ahora ya no son 2 grupos de 50, ahora son un solo grupo de 100. Y donde hay unidad, Dios bendice. Amén. Hermanos, que en la iglesia estemos en unidad. Amén. Que podamos en nuestras familias, que podamos en el ministerio y que podamos llegar a lo que también dice Efesios 4. A la unidad de la fe. Aleluya. 1 Corintios 3, 3 y 4. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Dios mío, pero entonces ¿qué somos, hermanos? ¿Qué quiere Dios que seamos si somos hombres? Y el apóstol Pablo está diciendo aquí,
Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces quiere decir que para poder caminar el tiempo final no podemos andar como simples hombres. No se puede. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, amados, no podemos andar como simples hombres. Amén. Y lo digo con respeto y de ninguna manera, líbreme el Señor faltarle el respeto a Él y a su palabra, pero ni siquiera solamente como hombres cristianos. Porque gente salva hay un montón. Dejemos que si andan chupando, mujereando, eso, hay un montón de evangélicos que andan así. Pero hay otros que no andan así, pero sí son carnales, porque el carnal, a ver quién se va a enojar, para qué me importa, digo la cosa. Pero el carnal quiere ser independiente. El carnal no busca la unidad. El carnal dice, no, ¿sabe qué? Ahí ustedes con su departamento en la iglesia y aquí somos nosotros. Y eso es andar simplemente como hombres. Y nosotros, hermanos, es que de verdad ya no podemos andar como anda toda la gente. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo demandante de espiritualidad. Amén. No sé si hay alguna pregunta, aportación. Creo que no, si no me cuentan. Pero yo quisiera avanzar otro poquitito, porque tengo, según yo, 7 minutos. Aquí está el salmo. Tiene una aportación. Amén. Escuchamos, por favor. Dale, Elsie. Buenas noches a todos. Amén. Fíjese que estaba leyendo en Hechos 2:46 que dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí. Pero en otras versiones dice, se reunían todos los días en unidad. Entonces yo podía ver de que cuando estamos todos los días en unidad, no solo que hoy voy a estar en unidad, mañana no, sino que todos los días en unidad y en la casa del Señor, dice que va a haber alimento, no solo en la casa espiritual, sino que también. Te echaste un hitazo con base llenas. Amén. Sí. Gracias por la aportación, Elsie. Fíjate que sí, aunque la vamos a comentar un poquito más ahorita, yo diría que cuando lleguemos a ver el hambre que hubo en el libro de los Hechos, una forma de no afrontarla es precisamente el principio de la unidad. Ese texto que tú citaste es exactamente lo que nosotros debemos procurar hacer para que se cumpla lo que tú viste, porque ahí se ven las dos cosas. Se ve el partimiento del pan, es que celebraban Santa Cena. Pero como bien dijo Elsie, no es solamente la bendición de lo espiritual, sino también el poder disfrutar de la añadidura. Exacto. ¿No? Pero ¿cuál es cómo se llega a esa bendición? La unidad, porque como bien leyó ella, estaban en unidad. De hecho, nosotros ahorita les quiero contar, mientras nosotros estamos acá y los hermanos están en línea y todo, hay siervos de acá en la iglesia, como una extensión pastoral en mi caso, consolando una familia que tuvo una pérdida en la madrugada. Y que en el nombre de Jesús hoy, cuando sellemos ya esta administración, yo quiero orar para, no sé, tal vez ellos no van a estar enlazados, pero sí sé que por el Espíritu, en el nombre de Jesús, va a llegar una palabra de consuelo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que si todos hacemos nuestra función como cuerpo de Cristo, a mí me toca aquí ahorita, pero los hermanos que están atendiendo esa necesidad son parte del cuerpo oficial. Entonces, qué lindo. Y eso lo mira Dios. ¿Cómo nos va a abandonar Dios? Si Dios es fiel. ¿Cómo Dios
Diosito lindo no va a vernos a nosotros que a pesar de que fallamos, a pesar de que hay cosas que todavía debemos mejorar y otras que seguramente debemos dejar de hacer, pero cuando nos mira así, es un Padre bueno, es un Padre de misericordia que dice, no, yo les voy a ayudar. Ese juicio que ya decreté, que no los alcance. Porque nos mira, ¿haciendo qué? Tratando de vivir la palabra. Salmo 133, 1 al 3, si me haces el favor. Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Fíjate. Entonces nos encontramos que hay una unidad, pero no la que tenían los profetas de Jericó y los profetas de Betel, no. Porque ahí, para empezar, yo consideraría que no tenían cabeza. Porque no se dice quién era su cobertura. Pero cuando ellos ya reciben la enseñanza de Eliseo, están los 100 debajo de la cabeza profética de Eliseo. Ya no se dice que eran 100 divididos en 2 grupos de 50, como cuando Abdías los escondió. Entonces aquí miramos que los hermanos es precioso delante de Dios. Es que es Dios quien lo dice. Es bueno y es agradable. Eso lo dice Dios. A Él le gusta vernos en unidad. Pero miren ustedes, hay otra cosita bien importante acá. Qué interesante que dice que este cántico es para ascender. Sí. Esto es de los salmos que nuestro apóstol ha llamado los salmos de la doctrina del arrebatamiento. Porque son los salmos que hacen que vayamos así, ¿ve? Hasta que seamos levantados. ¿Cómo hacemos para ir aterrizando en esta parte del tema de la prevención del hambre? ¿Qué debemos hacer? Buscar la unidad en el espíritu. En nuestra familia, en la iglesia, en el ministerio y en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira eso, mira a Dios que es bueno y le agrada. Y entonces se llega a la vivencia del versículo 3. Allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. ¿Qué será la consecuencia final de la hambruna? ¿Qué trae? Muerte. Entonces, si la hambruna lleva muerte, la vida te trae provisión. Porque si no tenés provisión, te morís. Entonces quiere decir que el principio de unidad hace que la veamos venir, pero que no bailemos con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos otros textos acá, pero yo creo que mejor lo vamos a dejar hasta aquí para que oremos y sí tenemos que ver otras cositas porque hoy, bendito el Señor, pudimos ver ese ángulo. ¿Por qué le pegó el hambre al pueblo de Israel? Porque el cuerpo eclesiástico estaba segmentado. Pero luego hay que ver lo que nos dejó ver, el recorrido, digamos, el recorrido ministerial de Eliseo. Mientras se daba todo eso, hubo 3 reyes más 1 en el traslape Elías-Eliseo que cometieron errores. Entonces, será, si Dios lo quiere, para el otro tema, lo que tendríamos que hablar. No. Bueno, sí, ahí miramos. Porque hay que ver también que otra razón por las cuales llega el hambre es cuando hay rebeldía en los ministros o en el cuerpo de servidores. Pero ya, si no, me pico y ya nos tenemos que ir acostumbrando.
Bueno, hermanos, qué bendición el tener este tiempo juntos, así como dice el Salmo 133, en armonía. De verdad que creo que hoy es conveniente que le roguemos al Espíritu Santo que nos dé un espíritu de unidad. Y en esa unidad, oremos juntos, hermanos, por favor, por la familia Ordóñez, nuestros hermanos en Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo tan lindo que nos has permitido disfrutar, siendo alumbrados, Señor, por la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús yo te ruego que nos concedas, Señor, un espíritu de unidad, Señor, por favor, porque queremos agradarte primeramente, pero también, Señor, porque entendemos que será una de las acciones que si las llevamos a la práctica, siempre nos absolverá del juicio del hambre que ya está azotando la tierra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Danos una unción de humildad también y de mansedumbre. De lo contrario, papito, solos no podemos. Por favor, danos entendimiento también del orden del reino tuyo, para que así como dice el Salmo 133, la bendición descienda sobre la cabeza, baje por las barbas, recorra las vestiduras y aún llegue hasta el borde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Pero también en esta hora, Señor, nos unimos en oración, pidiéndote el consuelo, conforme a tu palabra que dice que para los que moramos en Sión hay consuelo, pero también tú cambias el manto de ceniza, de luto, de tristeza, por un óleo, Señor, de alegría. Desde aquí yo como pastor de hermano Leonel, hermana Claudita Ordóñez, envío, Señor, conforme a tu palabra, ese óleo de consuelo, ese aceite que cicatriza, pero también, Señor, creo que tú vas a quitar ese manto de luto para darles uno de alegría. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos con mis hermanos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas